Genomiciencia es la poesía del patrimonio y la base de la similitud. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Citogenética y aberraciones cromosómicas. Las aberraciones cromosómicas de número. Las aneuploidias. Entonces desarrollaremos el siguiente sumario. Como punto número 1, concepto de aberración cromosómica. Como punto número 2, la clasificación de las aberraciones cromosómicas, concepto de aneuploidías, mecanismos de producción de las aneuploidías, factores aneugénicos y los genes que intervienen en la no disyunción cromosómica. Primeramente vamos a ver el concepto y la clasificación general de las aberraciones cromosómicas. Las aberraciones cromosómicas son alteraciones o mutaciones que ocurren en los cromosomas afectando el número o la estructura de los cromosomas. Y ella va a generar disturbios de diferentes grados de manifestaciones clínicas que van desde una persona asintomática que no presenta manifestaciones clínicas pero que son capaces de generar gametos desbalanceados, pasando por abortos, muertes fetales, hasta el nacimiento de un niño con manifestaciones clínicas que puede estar dada por malformaciones congénitas, un patrón dismórfico craneofacial, retraso mental, trastornos de la diferenciación sexual, entre otros. Estos tipos de alteraciones se deben a las llamadas mutaciones cromosómicas, o sea, son aquellas alteraciones en el número o en la estructura de los cromosomas. En la literatura científica existen múltiples clasificaciones de las aberraciones cromosómicas, pero esta, desde el punto de vista personal, tiene en cuenta el concepto de los mosaicismos. Y a nuestra consideración particular, las aberraciones cromosómicas se clasifican en dos grandes grupos: las llamadas aberraciones presigóticas y las aberraciones postsigóticas. Las aberraciones cromosómicas presigóticas son aquellas en que las alteraciones o las mutaciones ocurren en la etapa de gametogénesis, ya sea tanto en la ovogénesis como en la espermatogénesis. Y las postsigóticas son aquellas aberraciones que ocurren durante el proceso de segmentación cuando se están formando las blastómeras, bien, a partir del huevo o cigoto. Las aberraciones presigóticas a su vez pueden ser balanceadas y no balanceadas o desbalanceadas. Este término se refiere a la presencia o no de manifestaciones clínicas en el organismo que lo presenta. Ejemplo, un individuo que no presenta manifestaciones clínicas es porque no existe ni pérdida ni ganancia de material genético. O sea, la alteración provoca un reordenamiento del material genético, de la información genética. Por eso es que se le llaman balanceadas. Y encontramos las desbalanceadas, que son aquellas que presentan ganancia o pérdida de material genético que implica que el individuo presente manifestaciones clínicas, presente un fenotipo clínico que por supuesto depende de múltiples factores, del tipo de cromosoma involucrado, del segmento cromosómico involucrado, entre otras. Encontramos que dentro de las posigóticas ahí están los mosaicismos. O sea, los mosaicismos conceptualmente es la presencia de más de una línea celular con distintas dotaciones cromosómicas. Y estos mosaicismos pueden ser numéricos, pueden ser estructurales, pueden ser mixtas, en la que existen alteraciones numéricas y estructurales. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre las aberraciones presigóticas balanceadas y desbalanceadas. Las balanceadas se van a caracterizar porque ahí van a estar las inversiones y las translocaciones. Y bueno, cada una de ellas presenta una clasificación que lo veremos en su momento. Y las desbalanceadas pueden ser numéricas y estructurales. Todas las numéricas son desbalanceadas y estas pueden ser aneuploidías y poliploidías. Y las estructurales, que son desbalanceadas, son aquellas que provocan, por supuesto,
pérdida o ganancia de información. Ahí está la duplicación, la deleción, el cromosoma en anillo y el isocromosoma. Vamos a ver entonces en el encuentro de hoy las aneuploidías. ¿Qué son las aneuploidías? Constituyen alteraciones en el número de cromosomas de uno o más de un par, pero no de todos, ya sea adicionando o restando. Y en este caso podemos evidenciar acá una trisomía del par 21. En cuanto a los tipos de aneuploidía, van a existir la más frecuente, la trisomía 2n+1, o sea que al par cromosómico se le suma uno de más, o pueden ser también, ejemplo, las monosomías 2n-1, cuando está faltando un cromosoma en el par, como es el caso, ejemplo, de la monosomía del cromosoma X en la lámina que se está observando en estos momentos. También existen otras como las tetrasomías, las pentasomías, incluso pueden existir trisomías dobles, o sea, trisomías de dos pares de cromosomas, como también pueden existir monosomías de dos pares de cromosomas. Son aberraciones ya raras, pero también suele pasar. ¿Cuáles son los mecanismos de producción que se encuentran involucrados en las aneuploidías? Existen dos: la no disyunción cromosómica y la anafase retardada. Vamos a ver en qué consiste la no disyunción cromosómica, pero para esto tenemos que recordar cómo ocurre la disyunción cromosómica y tenemos que recordar el proceso de meiosis que dictamos en el primer encuentro. En este caso, ese organismo diploide se va a separar sus cromosomas hacia dos gametocitos que son llamados gametocitos primarios, ya sea ovocito o espermatocito. Bien, eso es durante la meiosis 1 y durante la meiosis 2. Entonces, específicamente en la anafase 2 ocurre la disyunción o la separación de las cromátides hermanas que forman parte de cada uno de esos cromosomas. Ustedes pueden observar que con un color rojo se representa el cromosoma X de la madre y con un color azul se representa el cromosoma Y del padre. Y esto suele pasar también con los cromosomas autosómicos, o sea, lo que son del par 1 al par 22. Existen dos pares, una representación materna y otra paterna. El cromosoma materno y el paterno van a separarse hacia dos gametocitos, que son llamados gametocitos primarios. Y las cromátides, bien, que forman parte del cromosoma materno y paterno, se van a separar a su vez durante la meiosis 2 para los gametocitos secundarios. En la primera meiosis existe una primera disyunción y en la segunda meiosis una segunda disyunción. ¿Cómo se clasifica la no disyunción cromosómica entonces? La no disyunción puede ser meiótica o puede ser mitótica. La no disyunción meiótica ocurre durante el proceso de gametogénesis. En este proceso que acabamos de explicar, en que se separan los cromosomas y luego las cromátides. Y estas pueden ser primaria, secundaria y mixta, cuando se combinan las dos primeras. Esta no disyunción meiótica va a dar lugar a líneas puras. ¿Qué significa líneas puras? Que el 100%, la totalidad de las células del organismo va a aportar una aneuploidía. Sin embargo, la no disyunción mitótica ocurre durante el proceso de segmentación. O sea, es un fenómeno postcigótico, una vez que se ha formado el huevo o cigoto. En ese proceso de segmentación puede ocurrir una no disyunción y esto va a traer como consecuencia mosaicismos. O sea, que no se formen líneas puras, sino se formen líneas mixtas. O sea, una línea celular que puede ser cromosómicamente normal y una segunda línea celular que puede portar una trisomía o una monosomía. Incluso hasta puede existir más de dos líneas celulares. Esa no disyunción mitótica a su vez se clasifica en aquellas en las que ocurren en la primera división mitótica o en la segunda división mitótica. Tendremos un encuentro donde explicaremos la no disyunción en la etapa postcigótica
que es una no disyunción mitótica que genera los llamados mosaicismos. En este esquema dinámico podemos observar el proceso de disyunción de los cromosomas luego de las cromátides y cómo es fecundado con un espermatozoide donde se restablece el número diploide de cromosomas. Ocurre la separación de los cromosomas, luego la separación de las cromátides, fecundación por un espermatozoide y se restablece el número diploide de cromosomas. Comenzaremos con la no disyunción primaria. La no disyunción primaria es la no separación de los cromosomas hacia los gametocitos primarios. Durante la etapa de maduración del proceso de gametogénesis, no ocurre adecuadamente una meiosis 1. O sea, no se separan los cromosomas y los cromosomas maternos y paternos viajan hacia un gametocito, obteniéndose un gametocito disómico y un gametocito nulisómico. Los dos gametocitos secundarios que se originan del nulisómico, por supuesto, va a heredar la condición genética de nulisomía. Van a ser nulisómicos, que cuando es fecundado por un espermatozoide, si este proceso de no disyunción ocurre durante la ovogénesis, va a generar monosomías. Sin embargo, el otro gametocito primario que tiene las dos representaciones del par, tanto materno como paterno, entonces durante la segunda disomeiosis ocurre adecuadamente la disyunción. Dos cromátides van para un gametocito y dos restantes van para el otro. Y esto genera gametos disómicos que cuando son fecundados por un espermatozoide dan lugar a las llamadas trisomías. Por lo tanto, la no disyunción primaria genera monosomías y trisomías. Y esta disomía se le llama heterodisomía porque las dos cromátides que viajan hacia un gameto va a tener informaciones de los dos progenitores, o sea, del masculino y del femenino. Se puede reiterar el concepto, en este caso vamos a ver cómo ocurre una no disyunción en la primera división, en la meiosis número 1, o sea, una no disyunción primaria en que dos cromosomas, tanto del padre como de la madre, viajan juntos hacia un mismo gametocito. Y durante la meiosis 2 ocurre adecuadamente la disyunción de las cromátides. Esto va a traer como consecuencia una heterodisomía, o sea, representación de dos cromosomas que provienen de diferentes progenitores. Los dos cromosomas no serán iguales, originándose gametos heterodisómicos, se originan de la no disyunción de un par de cromosomas homólogos. En este esquema dinámico podemos observar la no disyunción cromosómica del cromosoma más pequeño, que supuestamente debe ser un 21. Cuando es fecundado por un espermatozoide, si esto ocurre durante la ovogénesis, entonces se forma una trisomía de ese par. Sin embargo, el cromosoma submetacéntrico, el proceso disyuncional ocurre fisiológicamente. Bueno, si la no disyunción primaria ocurre en la primera división meiótica, la no disyunción secundaria debe de ocurrir en la segunda división meiótica. Durante la primera división meiótica se separan los cromosomas materno y paterno para gametocitos primarios adecuadamente. ¿Y dónde ocurre el problema? Ocurre durante la meiosis 2, en que en vez de separarse las cromátides a ambos polos celulares, viajan juntos, se segregan hacia un mismo gameto, formándose gametos disómicos, nulisómicos y monosómicos. ¿Qué sucede? Que este gameto disómico que se forma es isodisómico, porque las dos cromátides que se van a formar se originan de un mismo cromosoma que tiene un mismo origen paternal. Aquí se observa un esquema donde se puede evidenciar cómo el gameto disómico presenta dos cromátides que provienen de un cromosoma parental, ya sea materno o paterno. O sea que los dos cromosomas que no disyunden serán iguales,
pues se originan de la no disyunción de dos cromátides hermanas. Y eso es lo que se conoce con el nombre de isodisomía. También puede existir una no disyunción mixta, en la que existe una no disyunción primaria y a su vez una no disyunción secundaria. En este caso, los cromosomas homólogos, tanto materno como paterno, van a cosegregarse hacia un mismo gameto, hacia una misma célula, y a su vez existe una alteración disyuncional en la meiosis 2. Y en este caso, como existe una mezcla de ambas alteraciones, tanto en meiosis 1 como en meiosis 2, ese gameto donde se encuentran las 3 cromátides o las 4 cromátides, se les llama heteroisodisomía. La no disyunción en cromosomas sexuales lo vamos a abordar en otro contacto, en otro encuentro, porque tienen sus particularidades. Pero aquí, de manera resumida, podemos observar, ejemplo, cómo existe una no disyunción durante el proceso de ovogénesis, en que los dos cromosomas X van para una célula, bien, y se genera, y la otra célula es nulisómica. Cuando es fecundado por un espermatozoide que está portando el cromosoma X, se forma un 47XXX, que es el llamado síndrome de superhembra, y cuando es fecundado por una célula sexual nulisómica, entonces se genera la fórmula 45X, o sea, es una monosomía del cromosoma X que se llama síndrome de Turner. Sin embargo, cuando existe un espermatozoide que está portando el cromosoma y esta fecunda el gameto disómico con dos cromosomas X, se origina la fórmula 47XXY, que es un síndrome de Klinefelter. Y cuando ese espermatozoide Y fecunda el gameto nulisómico, entonces se genera una monosomía del cromosoma Y que no es viable en el organismo. En el caso de las aneuploidías sexuales, aquí nosotros podemos poner un ejemplo. El síndrome de Turner, cuya fórmula cromosómica es 45X, las características faciales que presenta, una cara triangular, una implantación baja de las orejas, el pterigion coli, que es el pliegue del cuello, entre otras características como puede ser la ausencia de la menstruación. Sin embargo, el síndrome de Klinefelter se caracteriza por la ginecomastia, por la disminución del diámetro interacromial, aumento del diámetro intertrocantérico, entre otras características, infertilidad, etc. Aquí podemos observar a un paciente con la condición genética síndrome Down debido a una trisomía 21, o sea, una aneuploidía que puede ser debido a una no disyunción primaria o secundaria, generando gametos disómicos que cuando son fecundados por el otro gameto va a dar lugar cigotos trisómicos. En este caso, una trisomía en el par 21. Aquí nosotros podemos observar un cariotipo donde se observa la trisomía 21. 3 representantes en el par 21. Y la fórmula cromosómica es 47,XX, más 21. Es decir, es un dividido del sexo femenino que presenta 47 cromosomas porque se le adicionó un cromosoma al par 21 por cualquiera de los mecanismos que hemos estudiado, ya sea por una no disyunción meiótica primaria o una no disyunción meiótica secundaria. Encontramos otro síndrome, el síndrome de Edwards, 47,XX, más 18, que es el ejemplo de la situación problemática de la pareja que tuvieron un niño con síndrome de Edwards o trisomía 18, con alteraciones craneofaciales y algunas dismorfias que son compatibles con el fenotipo clínico de esta entidad. Aquí nosotros podemos observar el cariotipo de un recién nacido del sexo masculino que presenta una trisomía del par 18 y por lo tanto es 47,XY, más 18 o síndrome de Edwards. También existe el llamado síndrome de Patot o trisomía 13, que cuando existe una trisomía en el cromosoma 13, o sea, un cromosoma más en el par cromosómico 13.
El otro mecanismo importante que debemos de tener presente es la llamada anafase retardada. La anafase retardada es una condición o es un mecanismo que se caracteriza porque hay un retardo en el proceso de separación de los cromosomas. Y al existir un retardo en ese proceso, entonces la próxima etapa le sigue rápidamente, que no es más que la telofase con la formación de la diacinesis, la formación del surco segmentario para la adecuada separación de los cromosomas. Entonces, como la anafase se retarda, entonces ambas etapas van a ocurrir al mismo tiempo, corriendo el riesgo que una de las cromátides quede en una célula y la otra en el espacio intracelular, generando entonces monosomías. La anafase retardada nunca ocasionará trisomías, sino monosomías. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.